Mostraré a vuestra señoría ilustrísima lo que sabe hacer una mujer. Así de poderosa, así de rompedora, así de segura de sí misma, escribía Artemisia Gentileschi un buen día de 1649 a Antonio Ruffo, uno de sus clientes que, como muchos en la época, llegaron a dudar del precio y del valor del trabajo de Artemisia. Pues simplemente por el prejuicio implícito por ser mujer, incluso siendo ya una artista reconocida. Como muchos podemos imaginar, pleno siglo XVII, ser mujer ya implicaba enormes dificultades. Y ser además una artista reconocida por mérito propio suena como algo prácticamente imposible. Pero es justamente ahí donde todo lo que logró la extraordinaria pintora italiana Artemisia Gentileschi adquiere un carácter verdaderamente excepcional. Hola, yo soy Pilart, soy la fundadora de Art by Pilart, un espacio de difusión artística e histórica que habita en redes sociales y que tiene una misión muy clara: acercar el arte y la historia hasta ustedes de una manera interesante y ante todo verdaderamente significativa. Así que ponte cómodo, ponte cómoda, porque en el chismecito artístico de hoy vamos a hablar de un artista que transformó la ira y el orgullo en su fuerza creativa, de una mente maestra que cambió radicalmente la manera de hacer arte y que contra todo pronóstico demostró que una mujer podía hacer lo que quisiera y romper con los esquemas establecidos sin importar ni tiempo ni espacio. Artemisia Gentileschi nació en Roma el 8 de julio de 1593 y fue la mayor de 4 hermanos. Su padre, Orazio Gentileschi, era un pintor bastante conocido, originario de Pisa, que se había establecido en la ciudad años antes. De su madre sabemos muy poco, salvo que falleció en 1605 cuando tenía alrededor de 30 años. Es por ello que Artemisia asumió responsabilidades en el hogar y se encargó del cuidado de sus hermanos menores, ya que su padre no volvió a casarse. Pero, pese a lo que se esperaba de ella por ser mujer, fue precisamente en el taller de su padre, que estaba ubicado junto a la casa familiar, donde Artemisia descubrió su vocación artística. En un inicio, el padre de Artemisia deseaba que ingresara en la vida religiosa, pero finalmente accedió a que siguiera su deseo de convertirse en pintora. Sin embargo, en aquella época era prácticamente impensable que una mujer se formara en el taller de un maestro y mucho menos que tuviera libertad para salir a voluntad propia de casa, salvo en contadas ocasiones como asistir a la iglesia. Es por ello que su aprendizaje se desarrolló dentro del entorno doméstico en el estudio de su padre. Las enseñanzas de su padre, el talento nato de Artemisia y su perseverancia hicieron un choque explosivo en la mente creativa de esta mujer, que no solo la llevó a ser una artista extraordinaria, sino que también la llevó a transformar de forma radical la manera en la que se pintaba. Y te podrás preguntar, ¿cómo? Pues bueno, Artemisia empezó a darle la vuelta a la manera en la que se establecían los hechos bíblicos e históricos, que eran temas esenciales de la pintura tanto del Renacimiento como del Barroco, y empezó a centrar la acción en las historias de las mujeres y las plasmó como personajes heroicos, valientes, fuertes, que cambiaban el rumbo completo de sus historias. Artemisia consiguió introducir en su arte una perspectiva completamente distinta a la planteada por siglos. Artemisia consiguió hacer algo profundamente disruptivo, tomar los mismos temas históricos y bíblicos que durante siglos los grandes maestros ya habían representado para mirarlos desde otro lugar, uno que, aunque siempre estuvo ahí, simplemente se negaron a ver. Así, poco a poco, fue dejando atrás esa narrativa repetida de hombres fuertes y mujeres frágiles, casi decorativas, para dar paso a algo completamente distinto, a mujeres con carácter, con fuerza, con determinación, mujeres que ya no son víctimas, sino que son protagonistas y parteaguas de su propia historia. Es así que con esta visión nacen protagonistas como Judith, por ejemplo, una mujer que una noche, cargada de tensión y guerra, se adentra en el campamento enemigo y con gran astucia seduce y embriaga a Holofernes, que era el general del ejército asirio, para ganarse su confianza. Y cuando él cae profundamente dormido, con determinación y pulso firme, Judith toma la espada y en un instante
le corta la cabeza. Con este acto, Judith no solo vence al enemigo, sino que salva a su pueblo y transforma el terror en una victoria inesperada. Seguro has visto la pintura que te acabo de contar, y si no, corre a googlearla. Se llama Judith decapitando a Holofernes y es una pintura tremendamente inquietante. Vemos salpicaduras rojas por aquí y por allá, los ojos fuera de órbita del poderoso general que está a punto de perder la cabeza. Diría que es un poema para los que aman el gore, ¿no? Es tremenda esta pintura. Y además, Artemisia se preocupó bastante en capturar el preciso y espantoso momento del clímax de la historia. Ella deseaba volcar la ira y la determinación de una mujer subestimada por su entorno y por sus contrincantes. Pero la realidad es que este cuadro tan icónico de Gentileschi no fue solo resultado de un tema de moda en el barroco italiano. En realidad era un manifiesto de ira hacia su propia realidad. Artemisia era una mujer con cualidades consideradas hasta ese momento como exclusivas para el género masculino. Era una líder nata, fuerte, valiente, brutal, en el mejor sentido de la palabra. Artemisia fue una artista que desde muy joven estuvo dispuesta a luchar por sí misma, por sus sueños, por su carrera. Fue una mujer que no se dejó tipificar por la tradición, pese a saber muy bien lo que era caminar en un mundo de hombres. Artemisia se dio cuenta de que tenía que combatir con fuego, el fuego que deseaba quemarla. Y por eso esta pintura donde Judith toma protagonismo suele interpretarse como un autorretrato muy emocional de todo lo que Artemisia guardaba dentro. Pero el cuadro de Judith decapitando a Holofernes fue hecho cuando ella tenía 27 años. Y la verdad es que Artemisia comenzó a pintar cuando apenas era una adolescente. Entonces hay mucha historia que la precede y que la llevó a este punto de independencia y poder. Y vamos a platicar un poquito sobre ello, porque con tan solo 16 años, Artemisia ya era una pintora, así con todas sus letras. A esta edad, Artemisia pinta otro de sus cuadros más famosos que se llama Susana y los viejos. Este es otro relato clásico del Antiguo Testamento que cuenta la historia de una virtuosa Susana, una mujer casada que comienza a ser espiada por dos ancianos mientras se baña. Ellos intentan obligarla a estar con ellos y la amenazan diciéndole que si no acepta la van a acusar de adulterio. Susana se niega y es acusada falsamente, condenada injustamente, pero al final se descubre la mentira y es declarada inocente. Esta pintura de la etapa temprana de Artemisia no dejó indiferente a nadie en el taller. Aún bajo la tutela de su papá, ese tratamiento de las formas, la mezcla de colores, el juego de luces y sombras que hoy día llamamos claroscuro, era simplemente impresionante. Porque hay que decirlo, Horacio Gentileschi enseñó muy bien a Artemisia. De hecho, se sabe que Horacio tuvo especial cercanía con Caravaggio. Aunque no fueron maestro-alumno, sí que absorbió directamente su estilo y adoptó elementos clave como el uso dramático de la luz y el naturalismo, con modelos reales alejados de la idealización. Sin embargo, Horacio no se limitó a imitarlo. Con el tiempo, su pintura tomó un rumbo propio, mucho más refinado, más elegante, más lírico. Se alejó de la crudeza y violencia características del maestro del claroscuro, de Caravaggio, y comenzó a dotarlo de un carácter propio que comenzó a enseñar en su propio taller. Y es así como Artemisia Gentileschi hereda todo este universo artístico, motivo por el cual en muchos momentos de la historia su obra ha sido comparada con la de Caravaggio, pero ahora ya sabes que su formación no proviene directamente de Caravaggio, sino del filtro de su padre, de Horacio Gentileschi, quien le transmitió tanto la técnica como una forma particular de entender la pintura. Artemisia absorbió el lenguaje caravallista, ese claroscuro intenso, las composiciones dramáticas y la profunda carga emocional, junto con una sólida formación en el dibujo, la pintura al óleo y el trabajo con modelos reales dentro del taller. Pero lo más interesante es que Artemisia no se limitó a replicar, más bien ella se dedicó a transformar, a tomar ese dramatismo y a llevarlo a un terreno mucho más visceral y emocional, introduciendo una perspectiva femenina completamente nueva en el que la justicia cobraba un sentido especial. Porque la justicia, o más bien la falta de ella, fue algo que Artemisia vivió en carne propia, pues justamente cuando Artemisia estaba trabajando en el cuadro de Susana,
su padre comenzó a colaborar con un artista llamado Agostino Tassi, que con el paso del tiempo comenzó a acosarla terriblemente, y aunque Artemisia lo rechazó reiteradamente, él la atacó y terminó violándola en 1612. Pero la desgracia no acabó aquí, porque aquí hay dos puntos importantes. El primero, Artemisia fue de las pocas mujeres que se atrevió a denunciar su abuso a las autoridades, precisamente por el segundo punto. En aquella época, en casos así, las mujeres eran directamente desacreditadas y rara vez se hacía justicia. Sin embargo, Artemisia luchó, pero tuvo que pasar ante el tribunal que de primera instancia puso en tela de juicio su testimonio y le impuso que tenía que comprobar que decía la verdad, y para lograrlo la torturaron aplastándole los dedos. Pero ella nunca se echó atrás. Mantuvo una y otra vez que decía la verdad, y este hecho terminaría definiendo la condena de su perpetrador y también forjándola a muy temprana edad como una figura que sabía que se enfrentaba a un mundo injusto y cruel. Tras la humillación y el trauma del juicio, se mudó a Florencia, donde finalmente terminó volcando su ira en su arte. De ahí el título de este episodio, La ira de Artemisia Gentileschi. Pero me gustaría que el día de hoy, en este preciso momento, olvidemos la connotación negativa que se nos ha inculcado dentro de la retórica de la ira. Porque sí, históricamente la ira ha sido vista como una emoción irracional, peligrosa, incontrolable e incluso moralmente incorrecta. Pero en este sentido, Artemisia hace algo muy potente. Ella contradice esta narrativa porque no se queda en la destrucción ni en el desborde propio de la ira, sino que lo transforma en un lenguaje, en obra y en posicionamiento dentro de un mundo que constantemente la sobajaba. La ira bien encausada, tal como lo hizo Artemisia, pudo convertirse en un motor creativo, en un arte que no evadía el conflicto, que más bien lo evidenciaba. La ira le dio agencia, no la paralizó, la empujó a construir una carrera sólida, a firmar sus obras, a negociar con mecenas, a hacerse visible y, de paso, reescribir la historia con figuras como Judith, como Susana, transformando relatos tradicionales en escenas donde las mujeres actúan, deciden y confrontan. Y precisamente esta ira fue lo que le dio una personalidad tan única a sus obras. Sus pinturas llegaron a llamar la atención de los riquísimos hombres de Florencia, incluidos los Medici, al punto en que los coleccionistas se peleaban por su obra, que era tan buena como la de cualquier colega masculino, pero con el valor agregado de una mirada novedosa, fuera de toda regla. Esa ira también fue lo que llevó a Artemisia a hacerse un nombre propio, sin estar supeditada a su padre o a su esposo, dentro del mercado más competitivo del mundo para un artista en su época. Esa ira la convirtió en la primera mujer en ser aceptada como miembro de la Academia de Arte y Diseño. Esa ira forjó a Artemisia. Y es que también hay que decir esto, Artemisia era listilla, era perspicaz, era buena para el arte y aún más para el negocio. Y claro que ella le supo sacar partido a su situación y empezó a producir un acervo en donde las mártires femeninas ganaban poder y tomaban forma a partir de su propio rostro. Porque sí, aquí viene otro datazo. La gran mayoría de las mujeres en el arte de Artemisia tomaron como base o como modelo su propio rostro y su propio cuerpo. Y esta decisión tenía una doble ventaja. Primero, una autopublicidad para promocionar su talento, y también la de ahorrarse un buen dinero porque no tenía que pagar por la modelo. Les dije, Artemisia era buena para el negocio. Pero en este punto es importantísimo aclarar algo. Artemisia no pintaba por desahogo, y mucho menos por un fin autobiográfico. Como ya hemos platicado, Artemisia pintaba por encargo. Era cotizada, cobraba y muy bien por sus servicios artísticos. El barroco, que es el periodo en el que ella pintó, era exageración, era teatralidad, era drama y se prestaba para narraciones grandiosas llenas de pasión. La gente amaba esto y Artemisia les ofrecía lo que ellos pedían. Entonces sí, nuevamente, Artemisia era una mujer también de negocios. Es por ello que Artemisia tuvo ese éxito tan rotundo y también por eso su dramatismo operístico fue tan único. Pero yo diría que su éxito va más allá de su aspecto técnico, porque Artemisia dotó de humanidad sus cuadros. Claro, vemos mujeres empoderadas, fuertes, pero ante todo son humanas. Unas que viven, que sienten los mayores sinsabores de la vida, pero que pese a ello deciden sobreponerse a ellos y luchar. En esta misma línea,
Se ha dicho mucho que sus cuadros son como una especie de venganza o de revancha en contra de su violentador y también incluso de las distintas situaciones que vivió. Y no me atrevería a decir que no. Claro que ese condenado Agostino Tassi pudo estar en su mente en varios de sus impactantes cuadros, pero quiero aclararlo, decirlo bien, fuerte y claro. Ese no era su motivo. Artemisia Gentileschi fue antes que nada una artista excepcional, fue una luchadora nata, una líder en un tiempo en el que las mujeres no tenían permitido serlo. Artemisia es una de las mejores pintoras de todos los tiempos, independientemente de su género y biografía. Artemisia Gentileschi es una mujer que 5 siglos después nos sigue incitando a quitarnos esa venda de los ojos, la de lo impuesto, la de lo convencional, la de lo injusto, y nos invita a luchar, a cambiar de perspectiva y a no dejarnos vencer por nada ni por nadie, nunca. Yo soy Pilar. Este fue el podcast Chismecito Artístico y aquí termina nuestro tercer episodio. Y antes de despedirnos, recuerda, el arte no es aburrido. La historia del arte bien contada es el chismecito más sabroso del mundo. Y quien diga lo contrario, miente. Hasta el próximo martes.